Qué hermosa la historia de José, ¿cierto? Es interesante el vuelco completo que dan cada uno de los personajes. Por un lado, José, Benjamín, sus hermanos y hasta el mismo Jacob. Qué bendición es para una familia el tener a Dios en el corazón y que el Señor transforme todo tipo de iniquidades y de pecados que nosotros podamos tener en bendiciones. José estaba satisfecho ahora porque sus hermanos habían confesado su pecado ante él de lo que le habían hecho a él mismo. José había finalmente visto con sus propios ojos los frutos del verdadero arrepentimiento de sus hermanos. Así que al José escuchar el noble ofrecimiento de Judá, ordenó que todos excepto estos hombres se retiraran. Toda la gente que había alrededor, sus mayordomos, sus soldados, todos los que le servían a José, debían salir del salón y él se iba a quedar únicamente con estos jóvenes, con estos hombres, sus hermanos. Entonces, cuando todos se retiraron y José quedó solo con ellos, empezó a llorar sin consuelo. Y los hermanos de él lo miraron muy extrañados por lo que estaba ocurriendo, que este hombre tan poderoso se le estuviese realmente descongelando, se estuviese realmente derritiendo su corazón enfrente de ellos. Así que llorando entonces en alta voz, José les dice: yo soy José. Y la primera pregunta que les hace tan pronto se declara a sí mismo es: ¿vive aún mi padre? Yo me puedo imaginar la reacción de los hermanos tan tremenda. ¿Cómo me gustaría haber estado ahí para mirar esa escena? Sus hermanos permanecieron inmóviles, mudos de temor, congelados completamente, llenos de asombro. Nada menos que el gobernador, el número 2 después del faraón, era su mismo hermano José, a quien por envidia habían querido asesinar y a quien por fin habían vendido como esclavo. Así que todos los tormentos que les habían hecho sufrir sus mentes durante estos años inmediatamente pasaron delante de sus memorias y recordaron cómo habían menospreciado sus sueños, cómo habían luchado por evitar que se cumplieran. Sin embargo, habían participado justamente en el cumplimiento de esos sueños. Y ahora entonces estaban por completo en su poder, en las manos de José. Y sin duda alguna que él se vengaría del daño que había sufrido por parte de sus hermanos. José, en medio de su sentimiento tan profundo que tenía en ese momento, notó la confusión que ellos tenían en sus mentes y les dijo amablemente: llegaos ahora a mí. Y cuando ellos se acercaron, José entonces dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero no os pongáis tristes, no os pese el haberme vendido acá, porque ahora vemos cuál fue el propósito de Dios al permitir esto: para que mi familia, que iba a sufrir de hambre años después, sus vidas fuesen preservadas, porque Dios me mandó aquí delante de ustedes para que yo preparara todas estas cosas para que nosotros podamos sobrevivir. Así que, considerando que ya habían sufrido ellos lo suficiente por su crueldad hacia él, noblemente y pacientemente José trató de quitar de sus mentes el temor que tenían, la amargura que tenían en sus mentes también y el remordimiento que podían sentir hasta ese momento. Hasta ese momento José les dice: ya han pasado 2 años de hambre en medio de la tierra y todavía faltan 5. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedéis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvación.
Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino que fue Dios el que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de su casa, y por gobernador de su tierra. Así que daos prisa e id donde mi padre y decirle que su hijo José vive. Qué palabras tan impresionantes y profundas las de José acá. José reconoce que todo esto no es más que el resultado del plan divino y que su sufrimiento a través de muchos años en dolor profundo no era más que el aprovechamiento y el enlistamiento que Dios hacía para salvar la familia de Jacob. Qué corazón tan hermoso el de José. Qué maravilla el reconocer los planes de Dios y el saber que el Señor ahora estaba dando los resultados de las acciones que tal vez eran tristes y terribles para su vida. De la misma forma, nosotros podemos en ocasiones pensar que el Señor se ha desaparecido de nuestras vidas, que nos ha dejado al sufrimiento, que nos tiene ahí castigados y no sabemos que en realidad los planes del Señor son mucho más grandes y que Él sabe por qué las cosas ocurren en nuestra vida como tal vez nos parecen terribles y oscuras. El secreto es colocar nuestros planes en las manos del Señor, es descansar nuestra voluntad en su voluntad, el permitir de que Él haga con lo que quiera con nuestra vida y que nosotros debemos confiar aún dándonos cuenta que nada es amistoso y nada es positivo para nosotros por el momento. Recordemos que José fue bendecido en esta tierra. Sin embargo, muchos de nosotros, los fieles al Señor, los que queremos ser fieles al Señor, aunque parezca que esta vida está llena de sufrimiento y de dolor, muchos de ellos o muchos de nosotros no recibiremos nuestra bendición aquí en la tierra. Pero las grandes bendiciones y mayor bendición que cualquier otra es la que nos espera y les espera a todos aquellos que se mantengan firmes delante del Señor. Vivir por siempre en la eternidad con nuestro Padre Celestial. José entonces se echó en el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. José besó a todos sus hermanos, lloró sobre ellos y después sus hermanos entonces hablaron con él. Llegó el momento más conmovedor y es cuando sus hermanos confiesan humildemente su pecado y le piden perdón. Durante mucho tiempo habían sufrido ansiedad, remordimiento, angustia por lo que habían hecho y ahora se regocijaban de que José estuviera vivo. Esa noticia se regó rápidamente por todo Egipto y llegó nada menos que a oídos del propio rey Faraón, quien anhelosamente, manifestando la gratitud que tenía hacia José por lo que éste había hecho y estaba haciendo por su país, confirmó la invitación del gobernador a su familia diciendo que él iba a mandar carruajes y gran provisión de alimentos para trasladar a su familia hacia Egipto y que pudieran pasar allí esos momentos terribles de sequía. Así que José hizo regalos muy valiosos a Benjamín, su hermano, y también a los otros. Así que luego, temiendo que sobreviniera algunas disputas entre ellos durante el viaje de regreso, porque le había dado más regalos a su hermano Benjamín, antes de que ellos se fueran, les dijo, por favor, no riñáis en el camino. Qué maravillosa historia que nos trae la escuela sabática en esta semana, y no solamente en esta semana, sino en este trimestre, de todos estos personajes bíblicos que nos muestran no solamente las partes positivas, sino las partes negativas del carácter de todas las personas que encontramos en el relato bíblico. Todas estas cosas fueron escritas para nuestro entendimiento, para tomarlos como ejemplo y para mejorar nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Que Dios les bendiga.